Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buen día, mi nombre es Wendy Casanova, soy de la Unidad de Operación del Transporte y vamos a comenzar con el tema la velocidad como factor de riesgo en la seguridad vial. Es un trabajo que hicimos en la Unidad de Operación del Transporte, en donde analizamos la velocidad de operación como factor de riesgo, siendo causante de siniestralidad vial, y también abordamos el tema de la importancia de implementar mejoras en la vía para compatibilizar las características geométricas con la velocidad de operación y el tránsito. También les voy a exponer un caso de estudio de un tramo de 9 kilómetros de la carretera 431 del estado de Querétaro. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una de las 10 principales causas de muerte en los países de bajos ingresos son los accidentes de tránsito. Y esto se refleja en las estadísticas en México. En el año 2019 tuvimos un saldo de más de 14,000 muertes y más de 100,000 lesionados. Sabemos que son varias las causas para que ocurra un accidente, de ahí que adquiera un carácter multicausal, siendo el factor humano como una de las principales causas de accidentes. De esta forma, el 92.3% de los accidentes ocurridos en zonas urbanas y suburbanas son por acciones atribuibles al conductor. En carreteras federales, ese porcentaje es de 77.7%. Una de las causas atribuibles al conductor en carreteras federales es la velocidad excesiva, que por sí sola es el 11% de las causas asociadas. En carreteras federales para el año 2019. En ese año tuvimos un saldo de más de 12,000 accidentes, con más de 3,000 muertos y más de 8,000 lesionados. Entonces, la velocidad de operación tiene un efecto en la ocurrencia de siniestros viales, ya que la energía que disipa en un choque es proporcional al cuadrado de la velocidad de impacto. La velocidad de impacto siempre está por debajo de la velocidad de desplazamiento, ya que el conductor alcanza a accionar el freno del vehículo, pero no detiene por completo el vehículo para evitar la colisión. Entonces, una velocidad de impacto de 120 kilómetros implica más del doble de la energía que una de 90 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad es un factor crítico en la seguridad vial, especialmente en las zonas donde hay convivencia con usuarios vulnerables. Si observamos las figuras de la lámina, vemos en la primera la trayectoria de la cabeza de un peatón cuando lo atropellan a 20 km por hora y a 40 km por hora, ya sea por un automóvil pequeño o por un automóvil grande. En la segunda imagen observamos la gravedad de las lesiones en atropellos a peatones y vemos cómo la probabilidad de muerte para un peatón atropellado aumenta conforme aumenta la velocidad de impacto. Es por eso que debemos garantizar que las características de la carretera no contribuyan o incitan al usuario a exceder la velocidad límite establecida. En las zonas urbanas y suburbanas, la población ha crecido de igual manera que la cantidad de vehículos a motor particulares, y esto ha traído como consecuencia contaminación, congestionamiento vial y siniestralidad vial. Por ello es fundamental la seguridad vial para garantizar un transporte moderno, sustentable y en constante proceso de mejora. Entonces, necesitamos garantizar que la velocidad de operación sea compatible con las características de la vía. Actualmente hay varias carreteras en operación que la velocidad de operación que trae no concuerda con las características geométricas de la vía. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para compatibilizar esto? Necesitamos contar con un adecuado proyecto geométrico, seleccionando la velocidad de proyecto correcta de acuerdo con el tipo de carretera para la cual se va a diseñar. Es necesario clasificar adecuadamente tanto las carreteras nuevas como las existentes. Y también necesitamos gestionar la velocidad de operación con el fin de garantizar la seguridad vial. ¿Cuál es la relación de la velocidad en la seguridad vial? Existen 4 factores que incrementan el riesgo de un siniestro vial. El primero es que el vehículo se vuelve menos estable a mayor velocidad. El conductor tiene menos tiempo para reaccionar.
También otros usuarios de la carretera tienen menos tiempo para reaccionar y la gravedad del percance aumenta conforme aumenta la velocidad. Entonces, este problema se aumenta o la gravedad aumenta en zonas urbanas, puesto que hay presencia de usuarios vulnerables. Es por ello que en los reglamentos de tránsito se determina que las velocidades entre 30 km por hora y 40 km por hora son las que deben considerarse en zonas urbanas y suburbanas, ya que el riesgo de muerte en peatones puede reducirse hasta un 75% si el conductor viaja a 40 km por hora y en más del 90% si elige conducir a 30 km por hora. En el caso del reglamento de aquí del municipio de Querétaro, en su artículo 48 está determinado que en zonas de tránsito lento la velocidad será de 30 km por hora y en zonas escolares, de hospitales, en zonas de casas hogar, la velocidad máxima es de 20 km por hora. La Asociación Mundial de Carreteras, en el Manual de Seguridad, realizó varios estudios para determinar cuáles son las velocidades de impacto a partir de las cuales hay una elevada probabilidad de sobrevivir. Y en esta tabla se colocan los resultados a los cuales llegaron. Por ejemplo, en los lugares donde exista mezcla de usuarios vulnerables y tránsito de vehículos a motor, si existe una colisión con un peatón, ciclista o motociclista a una velocidad de impacto de 30 km por hora, hay una elevada probabilidad de sobrevivir. De igual manera, para una velocidad de impacto de 40 km por hora, si hay una colisión con un poste o un árbol, hay una elevada probabilidad de sobrevivir y podemos colocar estos límites de velocidad en los lugares donde existen riesgos sin protección dentro de una zona definida que debiera estar despejada. Entonces, lo mismo sucede para las siguientes, que es el impacto lateral y el impacto frontal, donde tienen una velocidad de impacto en la cual hay probabilidad de sobrevivir. También hay otro factor importante que se ve reflejado en los índices de siniestralidad y es la variación de las velocidades. Por ejemplo, aquí les pongo una tabla en donde se hizo un análisis de velocidad de punto y podemos observar la máxima velocidad, que es 120 km por hora, y la mínima, que es 46 km por hora. Aquí se presenta una diferencia de velocidades entre los distintos vehículos. Entonces, lo que debemos considerar es que una elevada velocidad de operación o velocidad de desplazamiento que tenga mucha diferencia con la velocidad límite, pues puede traer problemas en la siniestralidad vial. Por eso, para un buen diseño de la vía, debemos considerar una velocidad de proyecto adecuada, así como el tránsito esperado de la vía. Las características operacionales intervienen en la ocurrencia de accidentes de tránsito y también el aumento del tránsito representa un riesgo, ya que ejerce cierta presión en la capacidad de la vía, porque la capacidad de la vía está diseñada para un número limitado de vehículos y al aumentar el tránsito pues aumenta el riesgo de ocurrencia de siniestro vial. Entonces, al respecto, la velocidad de proyecto debe cumplir con las expectativas del usuario al momento de transitar una vía. De ahí que se recomienda diseñar la velocidad para una velocidad más alta razonable que cubra los niveles deseados de movilidad, eficiencia y seguridad. Con esto beneficiamos al usuario o satisfacemos las necesidades del usuario y evitamos que la velocidad sea excedida. Les voy a platicar ahora sobre la clasificación de las carreteras en México, esto con el fin de promover velocidades de operación consistentes con el diseño geométrico y el tránsito. Y les presento algunas clasificaciones que aplican en México para poder reconocer la función de cada una de ellas. Y comenzamos con el Manual de Proyecto Geométrico, que es un documento técnico en el cual nos guía los lineamientos para diseño geométrico. Nos presenta 5 clasificaciones. La primera de ellas es la clasificación administrativa, la cual nos determina los niveles de responsabilidades gubernamentales. Entre ellas está las carreteras federales, estatales y rurales. Después tenemos una clasificación por nomenclatura, la cual identifica las carreteras de acuerdo a un número de ruta con 6 caracteres alfanuméricos. Los primeros 3 son caracteres alfabéticos que representan las primeras 3 letras del nombre de los estados. Para carreteras federales tenemos que es MEX de México,
y para carreteras estatales se tienen las 3 primeras letras de cada nombre de los estados. Hay algunas excepciones. Con los caracteres numéricos, ahí representa el origen y destino de la ruta, y en sentido de norte a sur son números nones y en sentido de este a oeste son números pares. Tenemos otra clasificación que es según la importancia, y aquí aparece la red troncal como red primaria, la cual tiene una movilidad de largo itinerario, la movilidad de largo itinerario y un volumen de tránsito alto. Después tenemos la red alimentadora como la red secundaria y la red terciaria, que es la red colectora, la cual tiene una movilidad en itinerario corta y un volumen de tránsito bajo. Luego tenemos la clasificación normativa, que esta es la clasificación técnica y es más importante ya que de ella se determinan los elementos de diseño geométrico de las carreteras. Aquí, por ejemplo, vemos en esta tabla los tipos de carreteras y sus principales características. Y en esta siguiente observamos cómo se relaciona la sección transversal de una vía con el tipo de carretera, el tránsito con el nivel de servicio en horizonte de proyecto y la velocidad de proyecto. Después tenemos la clasificación según su función, y aquí se clasifican de acuerdo al control total o parcial de accesos, si es un camino dividido o un camino no dividido, un camino de 2 o 3 o más carriles, una vía rápida o una autopista. Entonces aquí lo importante es reconocer la función de la carretera para poder clasificarla adecuadamente y que concuerden sus características geométricas con las velocidades de operación que tendrá en un futuro. Otra de las clasificaciones importantes en México es la que aparece en el artículo 6 del Reglamento de pesos, dimensiones y capacidades de los vehículos de autotransporte que circulan por los caminos y puentes de jurisdicción federal. Esto forma parte de la NOM 012 de la SCT y presenta en la tabla estas clasificaciones. Tenemos primero el tipo de carretera ET, que son ejes de transporte, cuyas características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidades y pesos. Luego tenemos la carretera tipo A, que por sus características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados, excepto los que están permitidos en la carretera tipo E. Después tenemos el tipo de carretera B, que son los que conforman la red primaria. Luego tenemos el tipo de carretera C, que conforma la red secundaria, y la carretera D como la red alimentadora. Ok, ahora les voy a presentar un caso de estudio que realizamos en la unidad de operación de la carretera 431 de Colorado Galindo, en el tramo comprendido entre el kilómetro 3, que es donde se encuentra la glorieta donde está la planta Pilgrims, hasta el kilómetro 12, que es donde se encuentra el Instituto Mexicano del Transporte. Esta carretera, de acuerdo a sus características físicas, su función, la geometría y de acuerdo a toda la clasificación que vimos previamente, se considera que es una carretera estatal de red secundaria y tipo C. Tiene 2 carriles de circulación, un ancho de carril mínimo de 3 y acotamientos de 0.5. Para este tipo de carreteras, la velocidad de proyecto oscila entre 50 y 90 km por hora, y para este caso particular se estima que la velocidad de proyecto fue de 80 km por hora. Se decidió estudiar este tramo ya que cuenta con intersecciones importantes que pueden comprometer la seguridad vial con causa de velocidad excesiva, ya que se encuentra el acceso al Parque Industrial PYME, se encuentra el CENAM, se encuentra también la intersección que va a Los Cues y el poblado de San Fandila. Okay. Se realizó una investigación de la accidentalidad del tramo y con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro nos proporcionó datos del 1 de enero del 2016 al 31 de julio de 2018, en el cual se reportaron 133 accidentes con 73 personas lesionadas y 9 fallecidas, siendo la causa principal del 28.6% de los accidentes la velocidad excesiva, siguiendo la invasión de carril con un 20.3% de total de accidentes, ocasionando 55 lesionados y 6 fallecidos. Sin embargo, actualmente podemos seguir observando siniestros en esta vía, ya que hace unas semanas hubo este percance. Esto sucedió a unos metros de la glorieta de la planta Pilgrims. Ok. La velocidad es un factor fundamental para
que utilizamos para calcular los elementos geométricos de la carretera o de un proyecto de un sistema vial. Y como dice Cali Mayor, la velocidad debe ser estudiada, regulada y controlada con el fin de que origine un perfecto equilibrio entre el usuario, el vehículo y la vía, de tal manera que siempre se garantice la seguridad. Por ello, hicimos un análisis de velocidad de punto, que es la velocidad al momento de pasar por un determinado punto o sección transversal, y este análisis de velocidad de punto lo que busca es determinar la relación de la velocidad de los vehículos con la ocurrencia de percances, para caracterizar la operación de la vía y así proponer medidas de mejora que reduzcan la accidentalidad y sus causas. Dividimos el tramo en 5 secciones donde se llevaron a cabo las mediciones para obtener la velocidad percentil 85 en el tramo. Se tomaron para cada uno de los puntos 240 vehículos, 120 registros por cada sentido. El punto número 1 está ubicado en un segmento de recta entre la planta Pilgrims y el CENAM. El segundo punto está ubicado en el segmento de recta que se encuentra entre el CENAM y la intersección hacia los CUES. El tercer punto es el segmento de recta que está ubicado de la intersección a los CUES hasta el poblado San Fandila. El punto 4 se encuentra al inicio del poblado San Fandila y el punto 5 se encuentra entre la salida del poblado San Fandila hasta la intersección al IMT. Realizando estudios de foro, se determinó que 9.152 vehículos circulan diariamente sobre ese tramo carretero y tiene las configuraciones vehiculares más comunes que van desde motocicletas hasta vehículos doblemente articulados. En esa tablita observamos el resultado de este análisis de velocidad y observamos que en el punto número 1 la velocidad límite es 80 km por hora, la velocidad de operación es de 89, la velocidad mínima es de 45 y la máxima es de 126. Para este punto se tiene un 35% del porcentaje de vehículos que exceden el límite de velocidad. Para el punto 2 y 3, la velocidad límite es 70 km por hora y su velocidad de operación es 85 y 90 km por hora respectivamente, y tiene un 45% el punto número 1 y un 67% de vehículos que exceden ese límite de velocidad. Los últimos 2 puntos son los que están ubicados en el poblado de San Fandila, el cual tiene una velocidad límite de 40 km por hora y podemos observar que la velocidad de operación está entre 74 km por hora y aquí observamos un mayor porcentaje de vehículos que exceden ese límite de velocidad, y esto es en la zona del poblado. También observamos en las columnas de velocidad mínima y velocidad máxima que existe una variación entre velocidades, teniendo un diferencial casi de 80 km por hora entre la velocidad mínima y la velocidad máxima, representando un riesgo en la vía. Analizando todo el tramo, podemos observar que en el sentido 1, que es dirección a Galindo, tenemos las velocidades que más sobrepasan el límite. También observamos que en los puntos de esta carretera, que son como puntos rurales, tenemos que exceden la velocidad límite. Sí hay una significativa reducción en la zona del poblado San Fandila, que son los puntos 4 y 5, sin embargo siguen excediendo la velocidad límite, aumentando el riesgo de ocurrencia de un siniestro. Entonces, como conclusiones, para garantizar la seguridad vial en cualquier tramo carretero, necesitamos que exista compatibilidad entre la velocidad deseada por los conductores, que en este caso sería la velocidad de operación, y la velocidad permitida, que es la velocidad segura, de acuerdo con las condiciones de la vía en cuanto a geometría, operación y equipamiento. Es decir, que los elementos con los que cuenta la carretera ayuden a que el usuario vaya a una velocidad segura, a la velocidad para la cual fue diseñada esa vía y no excedan el límite establecido. También se llegó a la conclusión de que la velocidad excesiva es causante de accidentes y para el caso de estudio, las velocidades de operaciones reales no concuerdan con las características geométricas de esa carretera. Entonces, tenemos que gestionar la velocidad del tramo mediante la aplicación de pacificadores de velocidad o a través de la aplicación efectiva de los límites de velocidad con ayuda de la vigilancia policíaca
para garantizar que su operación sea segura para todos los usuarios. También podríamos modificar la sección transversal, ampliando el carril, adicionando carriles, colocando acotamientos pavimentados. También pudiéramos proporcionar o restringir estacionamiento en la orilla de la carretera. Hay muchas medidas que podemos recomendar para gestionar la velocidad, y al implementar estas recomendaciones se mejora el comportamiento del usuario en la vía al reducir sus velocidades de operación y los puntos de conflictos presentes en el tramo, y esto dará como consecuencia una vía más segura. Algunas recomendaciones gráficas, aquí por ejemplo, son los estrechamientos de carril justo en las zonas urbanas, en las zonas donde comienza el poblado. También podemos recomendar chicanas o en formación de zigzag las calles, esto con el fin de ayudar al usuario a reducir su velocidad. También cambios de textura en el pavimento, esto también ayuda a que si el usuario detecta un cambio de textura puede disminuir la velocidad de operación. También las rayas logarítmicas. En cuestión de las rayas logarítmicas ayuda mucho la colocación de botones para que puedan reducir la velocidad, porque un ejemplo en la intersección de un fraccionamiento que está en la carretera estatal 420, colocaron un paso peatonal y le colocaron rayas logarítmicas sin botones, y prácticamente los vehículos ni siquiera se percatan de que existen rayas logarítmicas y por consiguiente no disminuyen su velocidad. Otra recomendación son las mini glorietas, y otras son los reductores de velocidad que están establecidos en el manual de señalamientos y dispositivos de obras viales. Con respecto al tramo en estudio, este estudio lo hicimos en 2019, después de que analizamos esa vía. Tiempo después le colocaron unos topes, unos reductores de velocidad al inicio y al final del poblado San Fandila. Entonces ahí valió la pena analizar si fue efectiva esa mejora, si hubo reducción de velocidad de operación o qué medidas podemos proponer para reforzar esa mejora en la gestión de seguridad, de la velocidad. Y bueno, aquí están las referencias. Para mayor información está en la publicación técnica número 600, la publicación técnica 607 y el artículo 2 del boletín de notas número 191. Bueno, esto es todo por mi parte. Les dejo mi información de contacto y correo electrónico institucional en donde pueden contactarme. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.